Bienvenidos a un capítulo más de Hecho en la ENES. Hoy como invitado tenemos a un titulado de la carrera de Arte y Diseño de la ENES Morelia. ¿Gustas presentarte? Claro. Hola, yo soy José Luis Arroyo Robles. Soy egresado de la primera generación de la licenciatura en Arte y Diseño. Egresé en 2007 y me titulé el año pasado, en octubre. Sí, el proyecto se llamó Buró de Fenómenos Territoriales, una indagación desde la deriva en la periferia de la Morelia contemporánea. Muchísimas Eh, gracias. Ahora, cuéntanos un poco, ¿de dónde surge la motivación para hacer este proyecto? ¿Qué te llevó a hacerlo? pues este proyecto parte primero de la necesidad de titularme. Y un poco los antecedentes se remontan al 2016, que fue el año en el que comencé de la mano de un profesor, Alfredo Mendoza, y de los colegas de la carrera a practicar esta dinámica que es la deriva situacionista. Y la deriva es este planteamiento que se postula en 1956 por Guy Debord, y a grandes rasgos plantea un proceso para extraviarse en un territorio que quien lo practica no conoce, ¿no? Entonces, bueno, por un lado está la intención de partir de la deriva, y por otro lado, pues también había estado trabajando durante buena parte de la carrera con los conjuntos habitacionales, con la vivienda, como que me comenzaban a interesar mucho estos eh, asentamientos que sobre todo se dan en las periferias de las ciudades. Entonces, bueno, como que estaba esta intención de continuar trabajando con estos conjuntos, y por el otro lado, como que la deriva era esta metodología o este mecanismo que me permitía aproximarme a estos sitios como desde un planteamiento artístico, ¿no? Y la ventaja es que te puedes dejar llevar, la ventaja de emprender la deriva es que te puedes dejar llevar por elementos, como decía al inicio, como muy azarosos en los distintos espacios en los que quien camina se coloca, y pues eso como te permite llegar a otros sitios a los que digamos que racionalmente no podría llegar, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Ahora, cuéntanos un poco de por qué elegiste la periferia para derivar en ella. El proyecto pues se sitúa en Morelia, ¿no? A grandes rasgos. Me interesaba como tener un planteamiento o un territorio muy delimitado. Inicialmente los sitios en los que lo iba, como los sitios en donde iba a emprender la deriva eran el centro de Morelia, el sur de la ciudad, la zona de Altozano, Jesús del Monte, y la zona poniente, que es más o menos la salida a Quiroga, Villas del Pedregal, y el fraccionamiento más grande de ahí es Villas del Pedregal. Hice como una especie de versión beta en estos sitios a los que comencé a aproximarme ya con este, como con este proyecto, y finalmente decidí dejar fuera al centro de Morelia, ¿no? Entonces de pronto me parecía que el centro de Morelia ya estaba, bueno, y también de la mano de algunos de los asesores, como que nos parecía que el centro de Morelia ya estaba muy, muy estudiado, ¿no? Como que me daba cuenta que todo lo que envuelve a Morelia es muy inexplorado, ¿no? Como que todo se ha concentrado en el centro o en el núcleo, si lo vemos más como una esfera. También podría ser interesante como irnos a las capas, ¿no? Más que al centro. Entonces, pues me quedé en estas dos periferias, que solo es el poniente y el sur. Me interesaba bastante poder trabajar con dos sitios que son socialmente dispares y geográficamente opuestos, ¿no? Eh, y que sin embargo comparten una relación muy estrecha. Y fue por ahí como por la posibilidad de poder contrastar dos sitios, ¿no? Ambos eh, han ocurrido en los últimos 20 años y han crecido a partir de la construcción de viviendas, ¿no? Y aunque Altozano se posiciona como una zona de alto nivel socioeconómico,
pues finalmente replica este modelo de muchas viviendas iguales, ¿no? Algo importante que no había mencionado es la fotografía como medio de registro, ¿no? Como medio de documentación de todas las caminatas. Y finalmente así es como ocurre la decisión de situar el proyecto en estas dos periferias de la ciudad. Ahora, acerca del buró, ¿qué es y cómo se forma un buró? Te comentaba que había hecho como una primer serie de visitas en Centro, Villas del Pedregal y Altozano, ¿no? Como una versión de prueba. Y en estas caminatas me daba cuenta que las personas eran como distantes, ¿no? Cuando alguien se aproximaba y les comenzaba a preguntar hacia dónde iban, ¿no? O, eh, de dónde venían, como hacerles preguntas sobre sus trayectos. Tengamos en cuenta todo el clima de violencia creciente en Michoacán, ¿no? Entonces, si alguien se te acerca de la nada y te comienza a hacer esas preguntas, si hay como un distanciamiento, ¿no? Entonces, a partir de esto fue más bien como resolver una necesidad, ¿no? De que las personas pudieran confiar en el proyecto. Entonces, generé esta especie de institución ficticia en un inicio, pero que cobra realidad cuando la pongo en práctica, ¿no? Entonces, genero este aparato pseudo-institucional que es el Buró de Fenómenos Territoriales, que es a grandes rasgos la institución en la que yo me cobijo para poder acercarme a las personas, ¿no? Después, cuando me acercaba a las personas, pues ya había mucha más apertura, ¿no? O sea, hay como una investidura de seriedad en la que las personas confían, ¿no? Entonces, te comentaba que el planteamiento inicial de la deriva es que se haga en grupo, ¿no? Para este tiempo te decía que yo residía en el centro de Morelia, entonces salía de la casa que habitaba solo, ¿no? Como que había un tramo del recorrido que emprendía por mi cuenta y la intención de acercarme a las personas en los sitios en los que estuve trabajando era un poco para que también fueran partícipes de este azar, ¿no? Entonces, si me encontraba con alguien, pues le hablaba un poco del proyecto y le preguntaba si me permitía caminar con él o con ella, ¿no? En general la respuesta fue bastante positiva. Entonces, los trayectos cotidianos que estas personas tenían, pues eran cruciales, ¿no? O si eran cruciales para marcar el trayecto que hice finalmente. Entonces, si bien no había un acompañamiento grupal durante todos los caminos, sí había un acompañamiento esporádico, ¿no? En momentos específicos de las personas. Y no sé, como que de pronto caminaba con alguien y llegábamos hasta la parada de su camión, ahí esa persona se iba y yo seguía caminando con otra persona y tal, ¿no? Era un poco esa la dinámica o la forma en la que retomaba el planteamiento de hacer las derivas colectivamente. Justo hablando de las derivas, ¿nos puedes contar como más a detalle cómo fue tu experiencia, tu deriva en la periferia? La forma en la que fui encontrando estos sitios fue muy distinta. Las derivas las realicé durante una semana, en julio del 2018. Eh, y cada día transitaba como del centro al poniente y del poniente al sur y del sur de nuevo al centro, ¿no? Y al día siguiente era centro, sur, poniente. Y así más o menos lo iba intercalando durante esta secuencia de 7 días. Y, y cada una va marcando o va teniendo ciertas diferencias, eh, pues por distintos factores, ¿no? Por el clima, por las personas con las que me iba encontrando, por los sitios que iba registrando. Y un poco de eso dan cuenta las fotografías. O sea, también me interesaba esta documentación como para registrar la transición que existe entre un paisaje y otro, ¿no? Y había como elementos muy claros como el clima, pero también el paisaje arquitectónico, ¿no? Cómo varía del poniente al sur o en el propio sur. Entonces, algunas de las cosas que iba recopilando, finalmente las traduje en alguna parte de la tesis a relatos, ¿no? Fue como la forma que encontré de aterrizar esa información sin, sin que acatara como tal un sistema como muy académico, ¿no? Entonces, más bien eran como pequeños relatos. Entonces, para platicarte algunos,
Em, esta, em, este planteamiento de trabajar bajo el cobijo de una institución también propiciaba que las personas como que me tomaran más en serio de lo que yo buscaba, ¿no? O sea, que realmente creyeran que era parte de alguna especie de institución gubernamental. Entonces llegué a recibir reclamos sobre, no sé, falta de agua, falta de electricidad, falta de escuelas, ¿no? Y O, teniendo como este conjunto de historias, de, de anécdotas y vivencias, ¿cómo, cómo podrías decir que qué fue la periferia que encontraste? ¿Cómo la describirías? pues es muy dispar. O sea, creo que algo que sucede en Morelia es que hay una gran inversión de recursos en su centro histórico. Generalmente todo se concentra allí, incluso gran parte de los poderes. Y todo este presupuesto no llega a, no alcanza, ¿no? Los sitios más vulnerables. O sea, creo que encontraba eso, como periferias muy dispares. Y también en términos de seguridad, creo que es algo muy importante. Por ejemplo, en Villas del Pedregal está inmediatamente al lado del complejo, el C5, que es el Centro de Control y Comando y Vigilancia y tal de la Policía Estatal. Pero el C5 está completamente blindado, o sea, no responde al foco rojo que representa Villas del Pedregal como uno de los fraccionamientos más inseguros de Latinoamérica. Entonces, si el C5 no es capaz de responder a las necesidades de su contexto inmediato, mucho menos alcanzar a atender la inseguridad que sucede en todo el estado, ¿no? O sea, es como una referencia muy clara. Pero por otro lado, en la zona de Altozano, con todos estos fraccionamientos cerrados, hay patrullas todo el tiempo haciendo rondines que básicamente si eres moreno te detienen, ¿no? Porque no eres como del sector que habitaría esos sitios. Entonces me encontraba con algunas personas o sea, era tan normal para ellos que los detuvieran, que lo contaban con una tranquilidad que asusta, ¿no? Así, sí, hoy me volvieron a detener, eh, por X razón, ¿no? Y finalmente, eh, lo que sucedió en Altozano es que todos esos eran campos de cultivo de Jesús del Monte. Y las personas que hacían uso de esos campos fueron quienes vendieron, eh, casi forzados y a precios muy bajos. Y ahora los descendientes de esas personas son los que trabajan en el campo de golf, por ejemplo, o algunos de los empleados de las tiendas departamentales de la plaza comercial, ¿no? O sea, hay como todo un cambio de uso de suelo, pero también de dinámicas sociales, ¿no? O sea, entonces estaban esos hallazgos. Y algo que fue muy, o en algún momento fue muy conflictivo para el desarrollo del proyecto, fue que, pues mi formación es de sociólogo, ¿no? Entonces, al comenzar a hablar con las personas, sí había un momento en el que, pues era muy frustrante, ¿no? Escuchar todas sus vivencias, digo, sobre todo en los sitios más, de más escasos recursos. Eh, y como que comenzaba a cargar con esas realidades que no eran las mías, ¿no? Porque eso dificultaba toda la escucha de las entrevistas, ¿no? O el trabajo con los datos. Entonces, eso sí fue como muy complejo. Y precisamente hablando como de estos repercusiones en ti mientras hacías la investigación, ¿qué otras como broncas enfrentaste? ¿Qué otros retos, como los mayores retos que tuviste mientras hacías la investigación? Pues en el momento de la práctica, creo que ese fue uno de lo más complejo, ¿no? Eh, pero ya durante, digamos, la sistematización o la escritura del documento llamado tesis, como que uno de los problemas tal vez era esta pregunta recurrente de ¿por qué es arte, no? O sea, como una pregunta muy clásica para alguien que está en la producción artística. Y, y sí, como que conciliar eso en algún momento fue difícil, ¿no? Como poder responderlo. Em, pero había como todo un aparato
que me, de, que me servía para como referente, ¿no? O sea, hay una serie de textos sobre la investigación artística y metodologías que justo facilitaban como la inserción de este proyecto en un terreno, ¿no? En un terreno académico, que era un poco lo que solicitaba la universidad, ¿no? Entonces, sí, tal vez jugar con este aparato que es tan estricto eh, en términos de metodologías y de por qué haces lo que haces, para qué. Creo que eso fue difícil, pero algo que ayudaba a resolverlo era como el equipo de lectores o asesores, ¿no? Que estaban próximos. O sea, también era una especie de confabulación para poder trabajar con otras formas de hacer arte que no necesariamente se inscriben en la manera tradicional eh, y que podrían o pueden posibilitar otras formas de plantear proyectos, ¿no? Ajá. Volviendo un poquito a ti, cuéntanos ahora qué nuevos proyectos tienes ahora o qué te gustaría hacer después. Pues ahorita no estoy trabajando en un gran proyecto como fue el Buró, que pues, fue un proyecto de 3 años. Eh, Estoy trabajando más algunas aproximaciones a la fotografía instantánea, como otras posibilidades de trabajar con la imagen, que sí es mucho como un residuo del proyecto. Y entonces ahorita estoy trabajando sobre todo con eso. Eh, Sigo muy interesado en los temas de vivienda, vivienda vernácula, ¿no? Como eh, estas propuestas ancestrales de cómo construir, ¿no? Cómo se concibe la idea de cobijo desde otras culturas o comunidades próximas, que no necesariamente es la vivienda de ladrillo, de concreto moderna, ¿no? Y, y estoy por ahí. También estoy colaborando en un proyecto que se llama Aberrante, que es una especie de espacio de producción y exhibición en, en Santa María de Guido, en el sur de la ciudad, junto con Marco López Valenzuela, que es un colega de la misma, somos egresados también de la misma licenciatura, y, y creo que es parte de esta continuidad de intentar posibilitar proyectos artísticos que no necesariamente de nuevo se enmarcan como en la producción tradicional, ¿no? Sino en pensar la producción artística también como en un punto de partida para comenzar a conectar con otros agentes o con otras disciplinas o con otros temas que no son necesariamente los que como sí, tradicionalmente se le, eh, se le otorga, ¿no? Al término arte, ¿no? Muchísimas gracias. Y pues para finalizar, ¿qué consejos o tips les darías como a los chicos que están empezando su proyecto para titularse o los que tienen la idea de por dónde empezar, pero no saben cómo? ¿Qué, qué consejos les podrías dar? Eh, pues creo que lo primero sería que elijan la forma de titulación que más les facilite las cosas, ¿no? Que elijan también personas que puedan apoyar, ¿no? Como esa encomienda. O sea, asesores que realmente se preocupen por empujar el proyecto, ¿no? Por estar al pendiente y tal. Y también ponerse una especie de calendario. Eso siempre ayuda como fechas límite, ¿no? Si tienes algo que te apresura a terminar, es, es más probable que llegues, ¿no? Que si solo es como que tienes como el tiempo libre, vaya. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, por toda esta información tan interesante de pues estos lugares que no vemos, ¿no? Porque pues pocos hemos llegado a Altozano o a Villas del Pedregal y ver cómo realmente cómo se vive, ¿no? Y cómo las personas construyen estos lugares. Y pues pequeña pausa comercial. No sé si quieras promocionar algo o invitar a quienes estén viendo esto a tus proyectos o algo así. Claro.
Pues el proyecto del que les comentaba se llama Aberrante. Estamos en Instagram como aberrante.mx. Creo que es una posibilidad para comenzar a conectar con otras disciplinas. Y pues cualquier cosa estoy pendiente. El archivo fotográfico del proyecto del Buró de Fenómenos Territoriales está disponible. Lo pueden solicitar a un correo que te puedo compartir y no sé, se puede insertar. Y son imágenes que están para uso libre, ¿no? Sí, como que no me interesa mantener esto como en una caja, sino que se pueda difundir y que si a alguien le sirven para algún proyecto o para ilustrar qué es lo que sucede en estos sitios periféricos al centro de Morelia, pues lo puede hacer también. Y pues muchas gracias también por la invitación y mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias. Gracias. Pues, de nuevo, creo que he dicho muchas veces muchas gracias, pero de verdad, muchas gracias. Y pues, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Y pues, sigan sintonizando. Muchas gracias a todos los que estén viendo y si quieren compartan, por favor compartan. Y pues, hasta la próxima. Gracias, bye. Gracias.